Bueno, retornando nuevamente con el circuito rectificador tipo puente, entonces tenemos una salida, acá tenemos una salida tipo puente, como lo pueden ver allí en el osciloscopio, ¿cierto? Esa es la señal, pues, que esperábamos del rectificador de onda completa tipo puente. Luego les estaré haciendo un video con el transformador con derivación central. Pero el transformador con derivación central, ¿cuál es la ventaja? Que puedo utilizar un rectificador de onda completa utilizando solo dos diodos. Además, recuerden que el transformador con derivación central me permite que yo pueda tener fuente dual. Les voy a mostrar un transformador con derivación central, aunque pues es obvio, ustedes lo conocen, lo pueden conocer. En este caso, les voy a mostrar sobre una placa. Sobre una placa, les voy a mostrar el siguiente transformador. Este circuito que vemos acá es una fuente de alimentación, ¿sí? Como podemos ver, aquí tenemos las dos entradas a corriente alterna. Es un circuito que se utilizaba para una aplicación. Tenemos la entrada de corriente alterna, las dos entradas, y acá tenemos las dos terminales del transformador con derivación central. Se le ha cortado una terminal, ¿sí? Porque no la estábamos utilizando en el circuito, en el proyecto. Solo utilizábamos dos salidas, ¿sí? Pero aquí vemos las tres salidas de derivación central, ¿sí? Aquí entre los extremos, que son del mismo color amarillo, pues va a haber el voltaje total de la salida, y entre el del centro, que es el de color morado, y uno de los extremos, pues va a haber la mitad del voltaje que hay total en los extremos del transformador. Eso lo haremos luego para comprobarlo. Por ahora miremos algunas cuestiones de mediciones. Por ejemplo, vamos a medir el voltaje de corriente alterna, ¿cierto? Que sale del transformador. Para esto vamos a hacerlo, lo podemos medir allí, ¿cierto? Vamos a medirlo, vamos a colocar el multímetro en la escala de corriente alterna, ¿cierto? Y vamos a medir acá qué voltaje de alterna nos está ingresando acá. No importa cómo lo vamos a colocar, recuerden que es alterno. Tengo 15.13 voltios, ¿sí? 15.14, ¿sí? Bueno, 15.14 voltios, ¿vale? No sé si lo lograron apreciar allí. Voy a hacer la anotación, ¿cierto? Voltaje de entrada de corriente alterna, 15.14 voltios. Y voy a tomar el voltaje, permítanme, voy a acercar acá. Voy a tomar el voltaje de la salida del rectificador, ¿sí? De la salida del rectificador. Entonces la salida del rectificador es en los extremos de la resistencia. Voy a tomarlo acá, está un poco incómodo, bueno, ¿sí? Miren, una cosa, si yo mido corriente alterna en los extremos de la resistencia, me va a dar un valor de 7.65. Pero resulta que acá no puedo medir ese valor. ¿Por qué? Porque lo tengo que medir, no lo tengo que medir en corriente alterna, lo tengo que medir en corriente directa. Recuerden, ya la salida del rectificador pues corriente directa. Voy a pasarlo ahora la escala a corriente directa. Y acá en las mediciones podemos ver, por ejemplo, que tenemos 12.49 voltios. Bueno, está con el signo menos porque se supone que el extremo superior de la resistencia debe ser positivo. Si invertimos la punta del multímetro me va a dar positivo. Me da 12.38 voltios. voltios. Anote esos valores solo para luego hacer unos cálculos y agregarlo quizás a este video. Bien, eso es todo lo que tenemos con respecto al rectificador tipo puente. Vamos a hacer un cambio del rectificador tipo puente, que es de onda completa, al de media onda. Miren cómo tenemos la señal de salida. La señal de salida es, permítame, allá en el osciloscopio de onda completa. ¿Cómo lo puedo medir con el osciloscopio? Muy fácil. El osciloscopio me permite ver el voltaje pico, ¿cierto?, de la señal. Me lo permite ver en la pantalla. Entonces,
no va a coincidir con el valor medido en el multímetro. ¿Por qué razón? Porque debo hacer un cálculo. Recuerden que el valor pico de la señal lo tengo que calcular sobre el valor de entrada. Eso lo debo multiplicar por raíz de 2 para obtener el voltaje pico, ¿vale? El voltaje RMS de entrada, que fue el primer valor en corriente alterna que medía la salida del transformador, ¿cierto? Por raíz de 2, y eso me va a dar el voltaje pico. Miremos lo siguiente, miremos si eso es cierto. Usted multiplica y le tiene que dar el siguiente valor. Voy a medirlo, lo puedo medir a través de cuadros. Entonces a través de cuadro tengo, cada cuadro va a medir 10 voltios como lo vemos aquí. Mírenlo acá, 10 voltios por cada cuadro, ¿cierto? Entonces lo vamos a ver. 10, 20 me da aproximadamente 20 y me da un cuadrito de la división interna. Como tiene 5 divisiones por cuadro, me va a dar 10, 20, y si tiene 5 divisiones me va a dar 20.2 voltios. Bien, vamos a medirlo acá. Medida, voltaje, voltaje máximo. Entonces vamos a medir voltaje máximo, ¿cierto? Me va a dar 22 voltios como lo acabo de medir de manera visual o manual, ¿sí? Acá. Efectivamente me dio 22 voltios, ¿sí? Bueno, aquí hay un pequeño error que se llama, ustedes conocen, error de paralaje, que es cuando uno cree ver un valor, pero en realidad, pues, aquí es más exacto, 21.6 voltios, ¿sí? Como la red va fluctuando, puede ser que aquí a veces se muestre 21.6, 22. Bien, ahí hemos comprobado el valor pico, como les había comentado. Si yo multiplico el valor pico, ustedes lo pueden corroborar en una calculadora. ¿Cuánto me dio el voltaje de corriente alterna? 15.14 voltios, ¿cierto? Si eso lo multiplico por raíz de 2, automáticamente me va a dar estos 21.6 o aproximadamente 22 voltios, ¿ok? Bien, esa es la primera comprobación. El voltaje corriente directa me dio 12.38. Claro, como es un valor promedio, recuerden que para el de onda completa es 2 veces el voltaje pico sobre pi. Y me tiene que dar 12.38 voltios. Esos cálculos los corroboraremos. Bien, hagamos ahora lo mismo, pero con el rectificador de media onda. Voy a pasar el negativo para acá, ¿cierto? El negativo para acá. Miren dónde pasé el cable el negativo. Miren por qué es importante mejor colocar cinta. Por poco hago un corto. Bien, acá. Listo, casi se hace un corto aquí, por eso les decía, importante siempre cubrir cualquier cable que nosotros tengamos ahí. ¿Cierto? Bien, no estaba enfocando la imagen, pero por favor disculpe. He pasado del tipo puente, del rectificador tipo puente, al de media onda. ¿Listo? Miren que he pasado los cables para acá. Vamos a hacer lo mismo. Voy a tomar el osciloscopio, ¿cierto? Tierra con tierra. Acá, ¿cierto? Miren que acá en el osciloscopio se perdió la señal porque estoy pasando de un lado para otro, y acá la salida en la resistencia, ¿cierto? Ahora miren la señal de salida, bueno, la que siempre hemos estado esperando, ¿no? La de media onda, ¿cierto? Bien, ahí tenemos la señal de media onda. Voy a correr un poquito más para acá para tratar de enfocar, que todo quede en un solo enfoque. Perfecto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a medir con el multímetro y luego medimos con el osciloscopio. Con el multímetro voy a colocar primero en corriente alterna la entrada, que ya sabemos que nos tiene que dar aproximadamente 15-14. Bueno, como la red cambiante puede que ahorita mida un poquito más, un poquito menos. 15. Sí, 15. Bueno, acá me dio 15.12. 15.12. Bien, asumamos que tiene el mismo voltaje, 15.14, ¿sí? Bien, recuerden que eso va variando, ¿no? Con el tiempo, entonces, dentro de un rato puede medir unos milésimas de voltios menos o unas centésimas de voltios menos o más. Bien, ahora midamos el voltaje de salida. El voltaje de salida sí tiene que ser diferente, ¿sí? Me va a dar en corriente alterna 8.4, pero recuerden, la salida, como ya es rectificada,
se va a medir promedio en corriente directa. Entonces paso la escala corriente directa. Ojo, miren que ahí yo medí mal, ¿cierto? Entonces, el valor correcto, claro, el valor que midió en corriente alterna no es el adecuado, ¿listo? Voy a tratar de poner el multímetro acá y trataré de que no se mueva. Vamos a ver. Y acá vamos a medir 6.47 voltios para el de media onda. Voy a tomar ese valor. Voltaje de corriente alterna, el mismo de la vez pasada. De entrada, 15.14 voltios. Y ahorita en la salida, discúlpenme que olvidé el número. La salida es de 6.47 voltios. Entonces tenemos voltaje de corriente directa 6.47 voltios. ¿Ok? Perfecto. Obviamente, ese voltaje, ¿cómo lo voy a obtener? Primero debo calcular el voltaje pico. ¿Cómo calculo el voltaje pico? Vamos a hacer lo mismo. Se supone que el voltaje pico va a ser el mismo, solo que en el de onda completa salen las dos ondas, y aquí solamente va a salir media. Va a salir media onda. ¿Ok? Bien. Pero el voltaje pico de la onda siempre va a ser el mismo. Miren que ocupa dos cuadros y una rayita más. Bien. Aquí de todos modos lo puedo medir. Miren que acá ya cambió el voltaje de la red un poquito, cambió un poquito. 22 voltios, me llega a 22.4 voltios. ¿Ok? Bien, ahora lo que vamos a hacer es medir, vamos a medir. Bueno, ya no tenemos que hacer mediciones allí. ¿Por qué? Porque ya medimos el voltaje de salida. Ahora, ¿cómo calculamos el voltaje pico? Igual, ¿no? La entrada por raíz de 2. Pero el valor promedio ahora va a ser voltaje pico sobre pi. Entonces me va a dar menor, por eso me da un voltaje menor. Por favor, corrobórenlo para que corroboren que efectivamente ese es el voltaje que sale. Bueno, es lo mismo que la simulación. Un aspecto importante, recuerden que la señal que estamos viendo en el osciloscopio y que medimos en el multímetro ya incluye la caída del diodo. Vamos a hacer algo, vamos a medir qué voltaje se cae en el diodo pero con el multímetro. ¿Listo? Con el multímetro. ¿Sí? Y es el último medida que hacemos para este video. Vamos a medir para el diodo de entrada. Bueno, lo voy a colocar de esta forma. Voy a medir, me da 6.49 voltios. ¿Sí? 6.49 voltios, ¿ok? Entonces, ese es el voltaje que se cae en el diodo de media onda. Y ahora, para finalizar, voy a retirar el osciloscopio. ¿Listo? La frecuencia, ojo con la frecuencia. Voy a medir la frecuencia. Vamos a medir acá el tiempo y la frecuencia. En el de media onda, miren que la frecuencia es de 60 Hz. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? La frecuencia, como ustedes la pueden ver aquí, 60 Hz. ¿Sí? Bien, ese es en el de media onda. En el de onda completa vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar nuevamente acá. Voy a pasar nuevamente para acá. Entrada. Olvidé mostrarle eso, pero bueno, ustedes ya lo saben. Creo que anteriormente ya de todo modo, creo que lo había hecho. Acá, en este caso, tenemos la frecuencia 120 Hz, lo que esperábamos, el doble, porque hay dos señales en un solo ciclo, ¿sí? Por eso la frecuencia se duplica. Bien, ¿y el voltaje en el diodo? Midamos el voltaje en el diodo, en corriente directa, para finalizar este ejercicio. En cualquiera de los diodos, 0,21 en otro diodo, 0,19 en otro diodo, 6,19 y en otro diodo, 6,21, ¿sí? Miren que no alcanza a los 0,7, que es como tomamos normalmente el voltaje del diodo, pero bueno, está entre 0,6 y 0,7. Miren que por lo menos sí es mayor a 0,6 voltios. Eso va a depender de la corriente de salida también. Recuerden la curva del diodo, que dependiendo de la corriente también el voltaje aumenta. ¿Listo? Bien, eso es todo por este video, ¿cierto? Y vamos a finalizar mostrando un poquito acá el montaje completo. ¿Ok? Bien, les estaré realizando otro video
con otras explicaciones referente a la fuente de alimentación. Bueno, quiero finalizar con lo siguiente. Esta es una fuente. Observen lo siguiente. Aquí tenemos, de esta forma, tenemos la entrada de corriente alterna, un puente rectificador, ¿sí? Un puente rectificador que es este que tenemos acá. Voy a tratar de enfocar aquí. Puente rectificador, entrada de corriente alterna. Esto ya es una fuente regulada, porque tiene el regulador, miren el circuito integrado acá. Ustedes de pronto no lo alcanzan a ver, pero es un 7805. ¿Sí? Mírenlo acá. Tiene un condensador filtro, ¿cierto? Tiene dos condensadores más que sirven para filtrar un poco más la señal. Entonces tiene corriente alterna de entrada y voltaje directa. Miren que aquí he marcado más y menos porque ya me va a salir los 5 voltios regulado, ¿sí? De manera directa. En otro video pues conectaré este circuito y verán que este valor de acá en el osciloscopio se va a ver una línea continua. Si yo lo amplío, lo más probable es que se pueda ver un pequeño rizado. Si yo le coloco un condensador, permítanme, voy a hacer este apartado aprovechando que tenemos conexión acá. Voy a aprovechar que tengo, por ejemplo, el voltaje pico de salida son 22 voltios, ¿cierto? Resulta que este condensador es de 470 microfaradios, 16 voltios. No me sirve porque el voltaje pico de la señal que le voy a ingresar al condensador es de 22, mírenlo, 22 voltios. No me sirve. Por lo tanto, me tocaría colocar otro tipo de condensador. Yo voy a tratar de hacerlo aquí, con este. 4700 microfaradios, 25 voltios, ¿vale? Lo voy a colocar acá, ¿sí? Y luego le pasaré un pequeño... Ojo con el condensador. El condensador, esta línea es la negativa, ¿sí? No tengo que tener mucho cuidado, no lo puedo invertir porque si no el condensador explotaría. Y este, como es de alta capacidad, 4700, podría ser bastante peligroso. Entonces vamos a hacerlo con cuidado. No, lo ideal es quitar primero la fuente, ¿sí? Y la voy a quitar. Lo iba a conectar de forma directa, pero es mejor quitar la fuente para evitar algún tipo de contratiempo allí. Lo puedo conectar acá y con un cable voy a conectarlo hacia el negativo. ¿Sí? Ahora sí voy a conectar la entrada. Como ustedes pueden observar, al colocar el condensador, observen lo siguiente. Me dio una línea continua. ¿De cuánto? De 20 voltios. 20 voltios. Disminuyó un poquito por la caída de los diodos. Miren lo que pasa cuando quito el condensador. ¿Sí? Y cuando coloco el condensador, miren lo que pasa. ¿Sí? La señal intenta ser la señal máxima pico. Un poquito menos por la caída en los diodos y demás. ¿Sí? Bien. Es posible, como el condensador tiene un valor alto, el rizado disminuye mucho. Ese condensador es bastante alto, 4700. Podríamos probar con condensadores mucho más bajitos. Por ejemplo, podríamos empezar con 100 microfaradios y de ahí en adelante podríamos ver algunas pequeñas ondulaciones en la parte superior de la onda. Pero miren dónde está el 0 voltios y llegó hasta 20 voltios. Entonces el condensador, ¿qué hace? Me transforma esta señal pulsante en corriente directa prácticamente continua, ¿cierto? Pero esta señal cambia si cambia la señal de la red. Puede aumentar un poquito, disminuir un poquito. Si la señal de la red aumenta, el voltaje de salida aumenta. Y si el voltaje de la red disminuye, el voltaje de salida disminuye. ¿Qué necesito para eso? Para estabilizarlo en un solo valor fijo, así la entrada varíe, un regulador de voltaje que lo haremos en otro video. Vale, con eso finalizamos. Hasta luego.